¿Qué tal? Bienvenidos a todos a este webinar sobre NIS2 que en esta ocasión vamos a hacer con nuestros amigos y partners de GMV. Yo soy Alejandro Delgado, responsable comercial en Iberia en Global Suite, y están con nosotros Ángel García Madrid, que es el líder del área de continuidad de negocio dentro de GMV, y Albert Sánchez, que es uno de los el consultor senior, tanto en resiliencia como en NIS2. Bueno, vamos a intentar que esta hora que vamos a estar juntos sea amena. Traemos mucho contenido, tanto por parte de GMV, de un punto de vista bastante innovador sobre cómo aplicar NIS2, con ejemplos y con teoría aplicada a la práctica, y luego veremos una demostración sobre cómo todo eso se puede hacer dentro de OneSuite. Vamos a dejar un espacio para hacer preguntas que luego responderemos al final. Lo tenéis ahí arriba en Teams, donde pone P y R. Y al acabar el webinar os enviaremos una encuesta muy sencillita, como siempre decimos, que nos ayuda a mejorar, pero es la realidad. Es decir, todos estos webinars y el contenido que vamos aportando, pues se va mejorando y se va puliendo gracias a la opinión que nos dais. Con lo cual, pues si podéis dedicarle un par de minutos, un minuto, para decirnos cómo la habéis visto, qué habéis echado en falta, qué os ha gustado más, qué otro webinar os gustaría que hiciéramos, pues siempre es interesante porque ya digo que nos ayuda a todos, tanto a nosotros como a vosotros. Y sin más, pues yo voy a ser muy breve ahora porque luego haré la parte de la herramienta. Simplemente contaros quién es Global Suite. Ángel y Albert contarán quién es GMV. Entonces, nosotros, desde el punto de vista de Global Suite, pasa Albert, si puedes, a la siguiente. Desde el punto de vista de Global Suite, somos una compañía especializada en aportar soluciones GRC a nuestros clientes y nuestros partners, como el caso de GMV. Y nos dedicamos solo a esto, yo siempre lo digo, y lo digo como un valor, porque estamos centrados 100% en el mundo GRC y en aportar soluciones GRC, tanto desde el punto de vista de herramienta como otros servicios que hay alrededor, pero focalizados siempre en GRC. Veis abajo todas las certificaciones que tenemos para aportar garantía a los clientes, empresa muy, muy de nicho, como digo, y con el foco puesto. Estamos en bastantes países, en la siguiente slide lo podemos ver, prácticamente en toda Latinoamérica, con una expansión bastante fuerte por Europa y empezando a abrir mercados en Medio Oriente, en la zona de Sudáfrica, etcétera. Luego explicaré la herramienta, y lo que vamos a hacer es que GMV nos explique con mucho detalle cómo aplicar NIS2, ya digo, con un enfoque interesante e innovador, y cómo trasladar eso a la práctica. Al final dejaremos 10 minutillos de preguntas y lo vemos. Con lo cual, Ángel, Albert, os cedo la palabra y seguimos. Muchísimas gracias, Alejandro. Y bueno, simplemente también, igual que Alejandro, voy a dedicar nada, un minutito para aquellos que no nos conozcáis, para contaros que GMV, vamos a ver, GMV es una empresa que surgió hace ya 40 años en el mundo aeroespacial, un mundo, como sabéis, un poco tecnológicamente muy avanzado y que por lo tanto tiene muchos requisitos de seguridad. Y nos ha hecho, en esta trayectoria, especializarnos en el ámbito de seguridad de la información, en toda la parte de cumplimiento normativo y, por supuesto, en temas de continuidad de negocio y resiliencia en general de sistemas y organizaciones, como no puede ser de otra forma. Somos un grupo de más de 3.500 empleados, estamos ahora mismo en 12 países con oficinas con presencia permanente, en 55 países a nivel de operación. Y bueno, siempre me gusta subrayar dos pequeños anécdotas para que veas un poco la trayectoria de GMV a nivel de seguridad de información y de cumplimiento. Y es que el primer firewall que se instaló, Checkpoint, en España fue justamente GMV, y la tercera empresa que se certificó en un sistema de gestión de la seguridad de información 27001 fue también GMV, ¿no? No os preocupéis que no voy a tratar aquí un poco la trayectoria de la compañía, pero quedaros con que somos una empresa innovadora, con productos también que ha desarrollado en el ámbito de la seguridad de la información y que evidentemente pues, estamos muy preocupados por garantizar que todos los desarrollos y soluciones a nuestros clientes tengan altos niveles de seguridad y de resiliencia, ¿vale? Dicho esto, pues vamos un poco a tratar el objeto de la presente charla, ¿no? Que espero que os genere muchas preguntas a la de la misma, ¿no?
Lo primero que os quería lanzar, aunque es un evento centrado en NIS 2, lanzar un mensaje que no sé si sois conscientes, es que NIS 2 no viene solo. NIS 2 forma parte efectivamente de la Directiva Europea de Ciberresiliencia, pero junto a él, pues hay pendientes de transponer y de entrar en vigor multitud de normativa que confluye, que converge, que tiene que interactuar con la misma, tal como la Directiva CED, que se ocupa de un marco general de la seguridad de las organizaciones, y también de la seguridad física, que también es un aspecto muy importante en las instalaciones, ubicaciones e infraestructuras críticas. Ha salido recientemente normativas que afectan al dato, al gobierno del dato, como en el Data Act. Os estoy subiendo noticias a diario de reglamentación y procedimientos y controles relacionados con la inteligencia artificial. También existe una directiva europea que afecta a la IA. Y por supuesto están los tradicionales GDPR, la normativa sectorial de seguridad, la ley PIC de infraestructuras críticas en el caso de España, que también se han de tener en cuenta. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que cuando abordemos una implantación de NIS 2, tenemos que ser capaces también de integrar un conjunto de controles que también va a ser necesario implantar en otras organizaciones y que de alguna forma tenemos que ver cómo racionalizar el esfuerzo para la implantación y de qué forma se complementan unos con otros para dar cobertura a este mapa normativo cada vez más extenso, cada vez más exigente que se ve en Europa y que además va a regular en los próximos años desde lo que son los procedimientos de adaptación de la urbanización, como también la fabricación de productos en una nueva normativa que es la de CRA, que va a centrarse en la homologación a nivel de seguridad de los productos para poder ser comercializados a nivel europeo. Con lo cual, todo esto, quiero que penséis que hay un marco mucho más global al que tenemos que atender, incluso que el NIS 2, que por sí es una normativa exigente, avanzada y, por supuesto, un reto para todas las organizaciones. Por favor, Albert. Eso sin contar, porque muchos de vosotros estáis acostumbrados, me imagino, al mundo IT, que luego hay un mundo industrial, un mundo hipercrítico. Ahí estamos hablando de electricidad, que recientemente sabemos lo que pasó con el apagón en nuestro país, temas de suministros tan críticos como pueden ser las telecomunicaciones, el agua, y que todos son sistemas industriales, sistemas OT, que a su vez tienen otras normativas específicas que me he permitido el lujo de poneros aquí algunas de ellas, que también se tiene que añadir a ese modelo un poco de controles que nos va a dictar un poco la implantación en I2, y de alguna forma tenemos que ver cómo se complementan, cómo se relacionan, cómo nos ayudan a mejorar nuestra posición desde el punto de vista de resiliencia organizacional. ¿Vale? Albert. Antes de pasar incluso a lo que sería efectivamente ver un poco cuál es nuestro enfoque y el por qué estamos trabajando codo con Global Suite para poder ayudaros a implantar estas soluciones, sí me gustaría hacer un pequeño repaso de cuál es el estado un poco de implantación de NIS 2 a nivel europeo, ¿no? Y quizás daros algunos mensajes que os puedan interesar. Este es un mapa en el que se ven en rojo aquellos países que todavía no han transpuesto la normativa y aquellos azules los que sí la han transpuesto y que por lo tanto está en vigor. Como veis, a pesar de que la normativa salió el 17 de octubre de 2024, el estado de entrada en vigor país por país de esta normativa es bastante dispar y todavía quedan muchos países pendientes de realmente de establecer los reglamentos oportunos que van a tener la validez a nivel nacional para poder dar un poco el banderazo definitivo a esta normativa. Pudiera parecer, además, que esta normativa, ser una directriz europea, tiene un modelo común, es homogénea en todos los países y que realmente cumplir en un país va a ser facilísimo cumplir en otro. Y es lo que os quiero comentar como un mensaje que quizás no sois conscientes de que realmente está habiendo diferencias en la transposición de esta normativa país por país, lo cual le da, junto a lo que hemos dicho, un toque adicional de complejidad a la implantación y despliegue de esta normativa. Por favor, Albert. ¿Qué diferencias hay? ¿Qué diferencias están viendo en la transposición de esta normativa según los diferentes países? La primera, si nos preguntamos qué requisitos se van a exigir, qué estándares de referencia, a lo mejor un país va a aceptar, y ahí es tremendamente disparo. En España se está apuntando quizá a lo mejor que una versión o un perfil de cumplimiento basado en el Esquema Nacional de Seguridad puede ser un requisito para avalar el cumplimiento en NIS 2 en España. Sin embargo, nos vamos a países como Bélgica y prácticamente con la 27.1 nos garantizan que ya podríamos cumplir con NIS 2. Nos vamos a países como Irlanda y resulta que están cogiendo como modelo de referencia el estándar americano NIST CSF 2.0, con lo cual ya empezamos a ver ciertas divergencias en los criterios
de validar la implantación de NIS 2 cada país, lo cual, como estáis viendo, le puede dar cierto nivel de complejidad si no establecemos las relaciones entre cada una de esas normativas. Otro punto que quiero que seáis conscientes a nivel de las diferencias que está habiendo en implantación en esos países es que incluso ni siquiera se están poniendo de acuerdo a nivel de qué se entiende por empresas afectadas por NIS 2. Aquí estamos acostumbrados a pensar que va a haber empresas de carácter esencial y empresas importantes, unas obligadas a una serie de requisitos y otros no tanto. Bueno, pues están apareciendo países en que aparecen más niveles, más sectores adicionales de lo que dice la normativa a los que se le va a exigir y con diferentes límites de tamaño. ¿Qué significa esto? Que una empresa que tenga filiales por toda Europa, quizá en una sea considerada esencial y en otra solo importante. O bien que aparezca un tercer criterio de clasificación de esa empresa dependiendo de la geografía en que se encuentre. Lo cual pues nos va a obligar a los que estamos un poco involucrados en el cumplimiento normativo en ver qué hacemos en esos casos y cómo lo vamos a afrontar. El reporte de incidentes, que evidentemente es un elemento fundamental para la gestión de cualquier problemática que pudiera ser transnacional, que pudiera afectar a diferentes localizaciones y países. Bueno, pues hasta aquí está habiendo también diferencias. Algunos países están exigiendo 24 horas como plazo máximo de notificación inicial y otros simplemente 6. Está habiendo también divergencias entre qué se considera un incidente significativo y también incluso los requisitos que se van a pedir a la hora de notificar un incidente, con lo cual puede haber cierto grado de descontrol o de desinformación o desarmonía a la hora de notificar esos incidentes y tener que coordinar una actuación que involucre a varias autoridades y a varios países un incidente, lo cual hay que tenerlo en cuenta, sobre todo, insisto, en esas empresas que son de carácter multinacional y que tienen diferentes ubicaciones en diferentes países de Europa. Lo periodo de adaptación y entrada en vigor, bueno, pues algunos países dan solamente para registrarse voluntariamente 5 meses y otros están siendo más laxos, dejando hasta un año, año y medio para poder completar todo el proceso de registro bueno, pues en los requisitos que están estableciendo las autoridades competentes en cada país. Esto también se tiene que tener en cuenta, sobre todo, insisto, si tenemos una empresa que tiene que operar en diferentes localizaciones. Y también incluso, en lo que se refiere a la aplicación de la normativa, en algunos países, en este caso quiero recordar que Rumanía, Hungría, están estableciendo a su vez requisitos adicionales para los proveedores de esas entidades esenciales o infraestructuras críticas en cada país, en los cuales incluso se habla de una auditoría anual a los mismos y que en el caso de que se encuentren ciertas deficiencias, unos plazos determinados, se habla de 30 días, para subsanar esas deficiencias y presentar un plan de remediación. ¿A qué nos lleva todo esto? Pues que nos estamos encontrando, por lo que estoy comentando, con que, bueno, tengo una normativa NIS 2, que en teoría debería ser común para el conjunto de los países, que empieza a haber divergencias país por país y que no hay criterios comunes y unificados para ver qué controles debo implantar de cara a una auditoría o una revisión del estándar. ¿Y cómo afrontamos este problema? ¿No? Pues aquí, antes de pasar a esto, antes de contaros esto, quisiera también que vierais un poquito el Estado, en un estudio que realizó recientemente ENISA, que es la Agencia Europea de Ciberseguridad, con relación a qué sectores están mejor preparados para la adopción de NIS 2. Y curiosamente, evidentemente, a nadie le extraña que empresas como telecomunicaciones o el sector bancario, que siempre son entornos muy regulados, pues están muy preparados, lógicamente, para poder acometer esta adopción de normativa, porque ya han tenido en el pasado exigencias y requisitos por parte de las autoridades competentes bastante exigentes en materia de seguridad. Sin embargo, fijaros que hay sectores, por favor, atrás, como el de agua, el espacio, la propia administración pública, eh, eh, organizaciones relacionadas con el suministro energético, etcétera, que están terriblemente mal preparados para la adopción de NIS 2 porque no han tenido requisitos previos. Esto es una reflexión que quiero que hagáis. ¿Hasta qué punto vuestra organización está preparada? ¿Habéis tenido unos requisitos previos? Y por lo tanto, el gap que tenéis que cubrir para llegar a este nivel de exigencia, que sin embargo en otros sectores está bastante estandarizado. Es una foto también de partida que va a generar ciertas complejidades. Dicho esto, la pregunta es si existe una estrategia de despliegue que me permita garantizar que voy a hacer esa adecuación normativa en atención a los requisitos de una localización de un país, si debo o cómo debo converger con el resto de normativas que pudieran estar siendo también exigidas por parte de las autoridades competentes, cómo voy a gestionar
esas divergencias país por país en el caso de que tenga diferentes filiales en cada uno de los mismos y ver si hay un mecanismo en el que pueda racionalizar el esfuerzo que tengo que hacer en la definición de esos controles y que de alguna forma me permita gobernar todo el proceso sin tener que replicar diferentes implantaciones país por país o dependiendo de los requisitos que me pidan en cada uno de ellos. Aquí el enfoque que hemos intentado hacer desde GMV tiene que ver con lanzar un modelo unificado. Por favor, Albert, dale rápido a todas las intros y lo voy a explicar brevemente, ¿no? Lo primero que hemos intentado establecer, que nos llevó también a colaborar con Global Suite para intentar definir un modelo que nos permitiera efectivamente abordar este reto, es pensar en un enfoque común para el conjunto de requisitos y normativas que tenemos que cumplir y de ahí que estemos intentando hablar de un catálogo común de controles. Y ese catálogo común de controles que no se centre solamente en un dominio, como pueda ser el IT, sino que contemple también los diferentes dominios tecnológicos de aplicación de esas normativas. Y eso va a implicar controles para IT, controles para OT, controles para la IA y el dato, para la gestión de terceros y tener una perspectiva común que nos permita reutilizarlos. ¿Sobre la base de qué? De un inventario extendido, donde tengamos relacionados datos y tratamientos, catálogos de tipologías de IA desplegados en nuestra organización, requisitos en el caso de que seamos un fabricante industrial que están relacionados con la nueva normativa CRA, requisitos relacionados con IT y con OT y también con la gestión de cadenas de suministro y con la redistribución de los propios productos. ¿Para qué? Para hacer un mapping de esos requisitos de forma común con las diferentes normativas que estén siendo exigidas por la autoridad competente. Y ese mapping extendido también país por país y con relación a los principales estándares, de tal forma que seleccionando ese conjunto de catálogo común de controles, podamos garantizar que tenemos cubiertas nuestras obligaciones de cumplimiento, nuestras necesidades de reporting, auditoría y, por supuesto, establecer un modelo operativo válido para la gestión de incidentes y las notificaciones. Y con esa base, ser capaces incluso de establecer un modelo de cuantificación del riesgo. Nos gusta también hablar de crear sobre esta base un modelo unificado de gestión del riesgo. Recordar que uno de los requisitos de NIS 2 es justamente poner en el plano del comité de dirección el riesgo tecnológico, con lo cual vamos a tener que subir el nivel un poco de tratamiento de esta tipología de controles y servicios para hablar de gobernanza de la resiliencia. Estas normativas como NIS 2 va a implicar, como sabéis, responsabilidades personales a la dirección y de tal forma que hay que establecer un modelo de diligencia debida que demuestre que la organización está poniendo los medios suficientes para el control y la gestión del riesgo tecnológico y de la presencia de la organización. Con lo cual vamos a tener que pensar en roles, vamos a tener que pensar en responsabilidades, vamos a tener que asumir que cada una de la autoridad competente va a exigir que se registre cuáles son los responsables de seguridad de la información por cada una de las empresas implicadas, para que en el caso de que ocurra un incidente, coordinar actuaciones con ellos y también establecer las necesarias actuaciones de auditoría y de seguimiento en el caso de que haya incumplimientos por parte de los mismos. Con lo cual, estamos hablando de subir completamente de un plano tecnológico de calidad a un plano de gobernanza global de la organización, donde esta implantación de NIS 2 y de otras normativas tiene que tener su reflejo en un modelo de seguimiento, en un modelo presupuestario, en un modelo de supervisión por parte de la dirección para cumplir, insisto, con los objetivos de cumplimiento. ¿Lo veis todo un reto? Evidentemente, si lo intentáramos abordar normativa por país, pues es un poco difícil de abordar. Sumarle también lo que he dicho anteriormente con relación a las normativas particulares y sectoriales, como es el caso, por ejemplo, del mundo industrial, y que de alguna forma tienen que tener su espejo o su relación con estos controles que nos está pidiendo la propia normativa NIS 2. Por ello, cuando nos enfrentamos con algunos de nuestros clientes para poder abordar estos proyectos, pensamos en intentar automatizar y ver qué herramientas nos pudieran facilitar una mejora de la productividad y un control sobre todo este proceso. Porque pensar en el típico modelo en el que tenemos un equipo de trabajo mixto entre nuestros clientes y nuestros consultores para abordarlo en Excel, con controles más ad hoc, pues resulta un poco inmanejable. De eso, pensamos que Global Suite podría ser una plataforma estupenda para poder tener ese inventario centralizado de activos críticos, ese inventario de catálogos común de controles para poder establecer ese mapping con los requisitos y obligaciones en función de cada normativa y cada país, y que
desde un punto de vista operativo nos permitiera gestionar una crisis, un incidente, nuestras obligaciones de notificación y al mismo tiempo a la dirección darle los mecanismos, los KPIs, los controles, la información necesaria para tomar decisiones. Con lo cual apostamos en primera instancia por introducir un enfoque basado en la herramienta para intentar abordar estas implantaciones, máxime cuando se trataba de una implantación multinacional. El siguiente paso, que ahora aquí voy a introducir a Albert, que os va a contar una iniciativa que nos parece muy interesante, hubo una clave fundamental, y es que ENISA se dio cuenta de la dificultad, lógicamente, de la implantación de NIS2 en muchos países y recientemente, en junio de este año, dictó una guía técnica de implementación que da una serie de pautas, de requisitos, de evidencias, propuestas de controles que si bien no es obligatorio porque va a primar la transposición de cada país, pudiera dar pie a dar un poquito de ayuda a los gestores de cada organización para poder implementar todo eso, junto con un detalle de los perfiles y organización y actividades que deberían estar ligados en el área de seguridad de información para gestionar esta normativa. ¿Qué es lo que hemos hecho? Y ahora dejo para leer. Pues relacionar todo, mapear esos controles, mapear esos requisitos para facilitar el trabajo de nuestros clientes y después llevarlo a esa herramienta de productividad. Sé que te dejo, al ver que puedas contar un poquito esta experiencia que hemos tenido y que estamos intentando llevar a nuestros clientes y que, bueno, pues nos está permitiendo tener un control elevado de este tipo de iniciativas. Perfecto, muchas gracias, Ángel. Como bien nos estaba diciendo, las guías de NISA salieron en junio de 2025. Nosotros en septiembre del año pasado tuvimos la necesidad o vimos la necesidad de aterrizar todas estas normativas a algo más tangible, a algo que pudiéramos mapear, algo que ya pudiéramos entrar en el detalle de lo que nos decía la NIS2. Y nos dimos cuenta que con el esquema nacional, la ISO, la NIST y tal, podíamos hacer algo que encajara y que nos permitiera entrar en ese grado de detalle. Con toda esta información, ¿no? Creamos el siguiente Excel, pero no sin antes, pero quiero pararme antes a mostraros esta matriz, ¿de acuerdo? Que no es otra que la matriz que hemos visto en los documentos que os ha explicado Ángel, ¿de acuerdo? Pero también tuvimos un gap, ¿de acuerdo? Que es que la transposición italiana salió, por tanto, tuvimos que empaparnos de todo lo que era la normativa italiana, de cómo lo podíamos traspasar a nuestro modo de gestión, etcétera, etcétera, y nos dimos cuenta que también Italia también había partido de la NIST. Por tanto, esto y el Esquema Nacional de Seguridad y la ISO nos dan una base bastante sólida y robusta para decir que realmente estamos cumpliendo con la NIS 2. ¿De acuerdo? Nosotros hemos ideado este Excel porque creemos que la forma más óptima para nosotros ahora mismo de poder presentar un análisis gap del cumplimiento. Partiendo de esa base robusta, hemos cogido el Esquema Nacional de Seguridad como parte troncal de este eje porque entra más en nivel de detalle que otras normativas. Por tanto, que confiamos de que es una base robusta para aplicar, para estar de acuerdo o no. Fijaros lo que hemos hecho, que hemos relacionado los requisitos de NIS2 con los requisitos del Esquema Nacional de Seguridad, con la ISO 27001, con las normas NIST y con los requisitos específicos de cada país. Ese es el trabajo fundamental de investigación, de relación que ha hecho el equipo de Albert y que, bueno, pues está mostrando un poco para justamente ser capaz de navegar sobre qué controles concretos se deben seleccionar. Perdóname, Albert, que te haya interrumpido. No, ningún problema. Partiendo de esta base y teniendo ya el Esquema Nacional y todo el resto de controles, ya podíamos dar un nombre para cada área para que fuera más visible. ¿De acuerdo? Y poder gestionar el número de controles que hay por cada parte de la NIST, darle un grado de madurez y llevar un conteo de todos los requisitos, que son unos cuantos. ¿Cómo lo hemos hecho? Pues otorgándole un nivel de madurez, que esto lo podréis encontrar en cualquier SGSI, en cualquier declaración de aplicabilidad, etcétera, etcétera, otorgándolo 0 a aquellas partes que no estén, 10% a aquellas partes que sí que se hagan, pero para apagar algún fuego, 50% para aquellas partes que sí que se hagan de manera rutinaria, 90% para aquellas cosas que se hagan rutinarias y además estén documentadas, 95% que además se saquen métricas y 100% que se utilizan estas métricas para ayudar a la mejora continua del proceso. ¿De acuerdo? Con este control pintamos
los gráficos, que ya entraremos un poquito más tarde. Y aquí tenemos el documento, sí, el gran documento que, como bien nos ha dicho Ángel, cogemos, ahora está solo la parte de España, después os muestro la parte multipaís, ¿de acuerdo? Pero tenemos por cada requisito de la NIS 2 el control del esquema nacional, un poquito de información de qué va, si la entidad es esencial, importante, le aplicarán unos controles o les aplicarán otros, después podemos catalogar cada control si aplica o no, como una declaración de aplicabilidad al uso. Nuestra parte de comentarios, que aquí, pues, esto es un ejemplo, pero aquí pondríamos, pues se ha podido evidenciar que tienen una separación de redes, o no está definida, ¿no? La pasamos a gestionada, porque sí que se hace, pero no la ponemos en documentación. Pues veis que ya cambia al 50% y esto para todos los indicadores de aquí abajo y para todo el gap, o sea, cambiaría la gráfica también. Después, para dar un poquito más de contexto y para que este Excel no se haga muy grande, tenemos el enlace al Esquema Nacional de Seguridad que nos abre esta web, que aquí ya podemos consultar todo el detalle de cada uno de los puntos, ver qué pide cada uno de los puntos del esquema y qué cositas se podrían pedir. ¿De acuerdo? Todo esto a colación de este match que hemos hecho con la NIS 2 y ahora vamos a la parte de multipaís, que veréis que es un poco más grande, pero me sirve la parte de España para explicaros esta, que no solo nos quedamos con la NIST, ahí con el Esquema Nacional de Seguridad, sino que vamos con la ISO, vamos con la NIST y después por detrás también vamos con la transposición italiana, machada por la NIST, etcétera, etcétera, como os he explicado antes. Es más, si os fijáis aquí arriba, existe unos cuantos puntos de la transposición italiana que hablan de GDPR. Por tanto, este punto es específico para la transposición italiana. En caso, para de esto multipaís, para esta función multipaís, pues aquí pues iríamos poniendo completo, ejecutado, lo que os hemos explicado al principio, del grado de madurez, y nos iría dando un grado de madurez que lo podemos detallar, aparte de los comentarios, por país, y tenemos el gap general. O sea, no solo me está dando el resultado de un país en concreto, de nuestra evaluación gap que hemos hecho, sino el resultado general por cada sector. Y esto, pues, al final nos pinta unas gráficas sencillitas, pero que al mismo tiempo nos pueden dar bastante información al respecto. Me voy a la de España mejor porque se ve un poquito más, porque no hay tantos datos, ¿de acuerdo? Para cada una de las áreas que hemos visto antes, nos da el promedio del análisis gap y la media de gap que tenemos para la organización. Lo ideal para nuestra manera de funcionar es que todo estuviera, es la misma visión que tendría un auditor, ¿no? Que todo esté procedimentado, medido, gestionado adecuadamente, que se hace, por tanto, tendría que estar más para arriba. En el caso de este ejemplo, pues hemos visto que está un poquito más para abajo. Después, esta gráfica de aquí al lado, si os lo preguntáis, solo muestra el número por ciento de tantos por ciento, el número que están en ciertos grados de madurez. Por ejemplo, aquí tendríamos 50 del acero, tendríamos 22 al 10, etcétera, etcétera. Y esta posiblemente es la que nos da un poquito más de solvencia porque aquí sí que nos dice cuáles controles de toda la área están en qué grado de madurez, por ejemplo. Aquí tenemos muchísimos en 0%, tenemos algunos en el 10, algunos en 50, y bueno, en general hay bastantes al 90 y pico, 95. ¿De acuerdo? Esto no solo queda para España, sino que también queda para el resto de países. Se hace una gráfica de estas por país, así puedes controlar el grado de cumplimiento por país y si tienes que designar más recursos o lo que se necesite. Como podéis entender, este trabajo, que evidentemente este mapping tan exhaustivo, mantenerlo en esta Excel es bastante complicado. Con lo cual, de ahí que apostamos lógicamente por esas herramientas, por ese Global Suite, que lógicamente es uno de los elementos de productividad que va a hacer factible el que se pueda hacer ese gobierno, ¿no? De ahí que haber hecho un poco sea incisivo con el modelo que después se trata de plasmar dentro de la herramienta. ¿Vale?
Sí, perfecto. Le doy paso a Alejandro, que os Sí, va a fenomenal. Pues explicar. efectivamente, yo creo que ahora lo que procede es ver un poco efectivamente una posible propuesta de traslación efectivamente de estos conceptos, de esos mapeos entre los requisitos, entre las diferentes normativas, sobre los requisitos de cada país y sobre el nivel de madurez que se está exigiendo para cada uno de ellos para hacer planes de tratamiento, planes de evolución y planes de despliegue. Y es ahí donde nos ha parecido fantástica la aportación que puede hacer Global Suite para tener ese entorno gestionado con independencia del país y con independencia un poco del grado de madurez de cada una de las implantaciones particulares en cada localización. Así que muchas gracias, Albert, y nada, damos paso a Alejandro. Estupendo. Voy a compartir pantalla. Muchas gracias. Un segundito. A ver. Bueno, pues ahora, como han comentado Ángel y Albert, lo que vamos a ver a continuación es cómo trasladar todo eso a una plataforma tecnológica, en este caso Global Suite, donde vamos a tener todo el proceso de implantación completo de NIS2, desde las fases más iniciales, donde identificamos qué cumplimos, qué no cumplimos, hacemos un plan de adecuación, etcétera, etcétera, hasta las fases que podemos decir un poco más de mantenimiento, pues donde lo que hacemos básicamente es actualizar riesgos, actualizar controles, reportar incidentes. Sabéis que hay un plazo de 24 horas para reportar incidentes. Y al final con lo que nos tenemos que quedar es con que dentro de Global Suite vamos a poder llevarlo muy automatizado. Entonces, lo primero de todo, ver qué nos puede aportar. Voy a ir en orden conforme se implantaría un proyecto de NIS2 y lo primero de todo es ver cómo lo hemos estructurado dentro de la herramienta. Hay un menú de favoritos que podemos configurar y podemos dejar a medida para el proceso que queremos mostrar, ¿no? Es un tema de usabilidad de la herramienta que ahí la verdad que ha crecido mucho. Y aquí lo que hemos montado es el proceso para implantar NIS2. Hay una serie de funcionalidades específicas de cuadros de mando que las voy a dejar para el final, porque siempre el cuadro de mando es el resultado final del trabajo previo que hemos hecho. Y vamos a empezar por la parte de modelar procesos, hacer un gap, definir el inventario, analizar y evaluar los riesgos, gestionarlos, llevar todo el tema de incidencias, actualizar todo el sistema con encuestas, que ahora veremos cómo funcionan. Y al final lo que conseguimos, como digo, es automatizar todo lo que se puede automatizar. Obviamente no todo se puede automatizar, pero todo lo que se puede automatizar para que la implantación que hagamos de NIS2 sea lo más sencilla posible y se puedan obtener resultados rápidos y que sean fiables, ¿no? Entonces, lo primero de todo, en la parte de procesos, vamos a definir cómo es nuestra compañía. Una compañía multipaís, una compañía nacional, del país que sea. Vamos a poder modelarlo y vamos a poder tener toda la estructura de la empresa. Y saltando al otro punto importante del inicio, vamos a poder evaluar cómo cumplimos. Aquí en la parte de GAP vamos a tener todas esas normativas locales, nacionales, de Bélgica, de Italia, Rumanía, de España, la directiva europea directamente, y vamos a poder evaluar nuestro grado de cumplimiento. Lo vamos a poder evaluar a mano, entre comillas, o sea, definiendo cada requisito. Aquí tenemos una base, ya tenemos la base de conocimiento que hemos visto antes trasladada y vamos a poder evaluar cómo cumplimos. Pero es que además, cuando ya tengamos el sistema montado, con esta funcionalidad de inteligencia artificial, la herramienta va a leer de nuestro mapa de riesgos y de nuestros catálogos de controles qué tenemos en producción, o sea, qué controles existen, cómo son, y va a hacer el mapeo con los requisitos en este caso, de NIS2, pero podría ser de una 27001, de un esquema nacional de seguridad o de lo que fuese. Entonces, con esta funcionalidad podemos hacer el mapeo y podemos ver gráficamente en qué porcentaje de cumplimiento estamos. Esto luego lo veremos en los dashboards de Business Intelligence, ¿vale? Pero de momento aquí, de manera rápida, podemos ver nuestro grado de cumplimiento. Y podemos generar un plan de adecuación. En este caso, a NIS2. Nos lo traeríamos aquí y montaríamos un plan de adecuación para NIS2. Siguiente punto, el inventario. Lo hemos comentado también antes. O sea, NIS2, igual que otras normativas y normas y leyes de seguridad, lo primero que te dice es que tienes que tener un inventario de toda tu arquitectura IT y de todo lo que no es IT también, pero que pueda ser importante desde el punto de vista de la seguridad, ¿no? De la ciberseguridad. Con lo cual, inventario de activos, valoraciones de activos en función de diferentes metodologías
incluso viendo si el activo es esencial o no es esencial, y en base a eso tendremos una importancia o una criticidad del activo. Le haremos los análisis de riesgos. Aquí podemos definir muchas metodologías. Como veis, va todo muy paso a paso. Vamos a poder hacer análisis de riesgos más globales, vamos a poder hacer análisis de riesgos por país, vamos a poder hacer análisis de riesgos de la parte de procesos, de la parte de activos, de la parte de servicios, de todo. Y al final, de lo que se trata es de identificar amenazas y vulnerabilidades, definir una metodología, puede ser sencilla como esta, con probabilidades de impactos y riesgos y probabilidad de impacto residual, o pueden ser metodologías un poco más complejas. Ahí la herramienta se adapta a todo y se puede configurar de muchas formas, con muchas metodologías de muchos tipos, cualitativas, cuantitativas, mixtas, de todo. Y aquí también vamos a tener una funcionalidad de inteligencia artificial, que básicamente lo que nos permite es proponernos riesgos y proponernos controles. ¿Por qué? En el punto en el que estamos con NIS 2, no tenemos un catálogo definido de amenazas. Podemos usar las de Mageris, la Esquema Nacional de Seguridad, podemos usar diferentes bibliotecas de amenazas que ya existen, o podemos ser más creativos y con la IA proponer amenazas y proponer controles, o sea, proponer riesgos y proponer controles específicos en función del contexto que le demos. Aquí la herramienta nos preguntará de en qué país estamos, cuál es nuestro sector, a qué nos dedicamos, qué hacemos. O sea, es una especie de prompt, ahora que está tan de moda, ¿no? En las IAs, una especie de prompt que podemos hacer incluso con texto libre, y en base a eso, la herramienta nos dará una propuesta de amenazas y una propuesta de controles. Con lo cual, evitamos tener que inventarlo, pues una IA que está entrenada específicamente para eso. Nos quitamos el típico miedo al folio en blanco, nos quitamos muchos problemas y además agilizamos, porque lo hacemos todo de una manera muy rápida y muy ágil. Tenemos los riesgos, tenemos las amenazas, tenemos los controles, tenemos la valoración de los controles y tenemos cómo nos quedan los riesgos residuales. Todo esto vierte al mapa de riesgos. Lo tenemos aquí. En el mapa vamos a poder ver nuestro nivel de riesgo residual, nuestro nivel de riesgo aceptable, vamos a poder ver cuántos riesgos hay en la parte más delicada del mapa, que sería la parte roja, donde los impactos y las probabilidades son altos. Vamos a poder ver cuáles son estos 12, dónde están, en qué país, en qué proceso. Bueno, daros cuenta la potencia y el zoom que te permite hacer la herramienta en este sentido, sabiendo, oye, quiero saber cuál es este riesgo. Pinchamos en él y te dice, está en un router y es un IP spoofing y consiste en esto y tengo estos controles. Por ejemplo, pues te da unas capacidades que de otra manera es muy complicado. Te lo resume también de otra manera, por áreas de negocio de la compañía, si sobrepasan tu nivel de riesgo aceptable o no. Bueno, hay muchas visualizaciones. Y siguiendo en orden, porque como dije al principio, todo va en orden según el proceso en el que se implanta un proyecto de NIS 2, tendríamos la parte de hacer propuestas de controles nuevos, tanto los que nos diga la IA como otros. Entonces, aquí tendríamos todos los riesgos y debajo la herramienta nos irá proponiendo controles que nosotros, en este caso sí, con inteligencia humana, no artificial, tendremos que explicarle a la herramienta cómo se van a hacer, quién los va a hacer, cuándo los va a hacer y cómo los va a hacer. Pero te hace una propuesta de controles sobre la que luego puedes llevar un seguimiento. Ir viendo cómo avanzas, cómo no avanzas y puedes automatizar la reevaluación de los riesgos cada vez que un control está implantado. Dándole a este botón, todos los controles que están al 100% se aplican al mapa y reducen los niveles de riesgo residual. Con lo cual es otro automatismo bastante útil y que en aras de esa automatización del proceso de análisis y gestión de riesgos, pues ayuda muchísimo. ¿Vale? Seguimos y quiero saltar a un punto y luego volveré por aquí. ¿A qué punto quiero saltar? Cuando ya hemos acabado un proceso de análisis de riesgos, hemos acabado la implantación, uno de los dolores de cabeza habituales es la actualización de todo esto. ¿Cómo lo actualizo? ¿Cómo actualizo los riesgos? ¿Cómo actualizo los controles? ¿Cómo busco las evidencias? Para eso tenemos las encuestas, que lo decía antes. En las encuestas vamos a tener
la posibilidad de preguntarle a cualquier área de la organización, a cualquiera, sobre aquello que nos pueda preocupar. Quiero saber cómo están todos los controles, o quiero hacer un levantamiento de información de activos a ver si me falta algo, o quiero preguntarle a los risk owner por el estado de cada uno de sus controles, lo que queramos. Entonces, podemos preguntarle directamente y decir, voy a preguntar a todas las personas que tienen responsabilidad sobre algún riesgo, cómo están, ¿no? Sobre un control. Se configura una encuesta, decidimos a quién se lo enviamos, y a esas personas lo que les llega es un enlace, un correo con un enlace. Se les abre esta pantalla, parecida a esta, siempre se personaliza, y esa persona no tiene que conocer cómo funciona Global Suite, no tiene que tener usuario, simplemente hace una especie de formulario, le da a comenzar, y va a ver lo que le interesa de verdad. Es decir, yo quiero saber cómo tienes estos controles, porque son tuyos, dime cómo están, te doy ya la información que tengo del año pasado cuando lo hicimos por primera vez, valídamela o cambia lo que tengas que cambiar. Si hay que añadir riesgos nuevos, porque hay riesgos nuevos, me los añades. Y para cada riesgo, para cada amenaza, dime qué vas a hacer. Oye, bueno, tengo estos controles, que ya los tengo, que son los del año pasado, cuando ya lo trabajamos. Dime si hay controles nuevos o no. Y para cada control, súbeme la evidencia. Y el plan de acción de cómo lo vas a hacer. Ya está. O sea, nuestra forma de interactuar con la primera línea es a través de aquí. Facilitamos el uso, no molestamos a la gente, tenemos trazabilidad, sabemos que la información es fiable, que no hay errores y se hace muy rápido y muy ágil. Y esto sirve para preguntar por riesgos, por controles, por evidencias, por el cumplimiento de unos requisitos normativos, un NIS2, un RGPD, lo que sea, y todo eso se puede hacer interno, y ahora abro aquí un melón gigante, o se puede lanzar a terceros, a proveedores. Y tú, dentro de tu proceso, puedes pasarle a un proveedor una encuesta de este tipo, que sea un formulario para validar que cumple con tus estándares de seguridad. O para hacerle un análisis de riesgos y que te suba evidencias de los controles que tiene aplicados. O que te suba evidencias de cómo cumple con cada requisito de NIS2. Entonces, se puede hacer interno o se puede hacer externo. Luego tiene un chat para comentar internamente con las personas si hay dudas, si no hay dudas. Pues tienes información detallada sobre qué es cada cosa. Bueno, una herramienta que da muchas capacidades. Y todo lo que se haga en las encuestas vuelve a los análisis de riesgos, donde estábamos antes, y vuelve a la evaluación de riesgos y vuelve a los resultados. ¿Y dónde se dibuja y dónde queda todo eso? En los cuadros de mando. Estos cuadros de mando son unos cuadros de mando basados en Power BI, están embebidos dentro de la plataforma, están automatizados, es decir, cogen la información directamente de la herramienta, no hay que reconfigurar nada ni hacer nada, y nos van a dar información importante. Luego, si queremos otro tipo de tableros, se pueden programar tableros nuevos y se pueden diseñar tableros nuevos, pero nos va a dar la información más importante sobre riesgos, controles, sobre compliance, sobre las encuestas que hemos enviado, si están ya finalizadas o no, o quién nos debe, entre comillas, una encuesta, quién tiene más controles, quién tiene menos controles, qué controles están presentes en más riesgos, cuántos controles tiene cada análisis de riesgos. Nos da mucha información. Pero lo interesante aquí no es solamente que nos da la información, que ya digo, solo da la información realmente importante y que da valor, sino que son tableros que están automatizados dentro del software. No hay que hacer nada, no hay que desarrollar nada, no hay que implantar nada. Podemos ver aquí las comparativas entre diferentes mapas de riesgo que vayamos haciendo. Podemos hacer zoom como antes y filtrar y ver cuáles son esos riesgos. Tenemos aquí otra serie de filtros que podemos utilizar. Podemos ver de todas las encuestas que hemos enviado quién ha contestado, quién no ha contestado, quién va con retraso, quién no va con retraso. Lo vamos a ver aquí. O sea, tenemos toda esa capa de gobierno, que al final es como se resume esto, la capa de gobierno de la ciberseguridad basado en NIS2, lo vamos a tener aquí. Porque cualquier dato que necesites, en lugar de ir navegando por las opciones de la herramienta, que también se puede y no hay ningún problema, lo vas a tener aquí. A nivel compliance, en un entorno multipaís como en el que estamos, pues vamos a poder ver cómo cumplimos. En qué país se cumple más, en qué país se cumple menos, si puedo hacer filtros,
puedo ver cómo estamos en la parte de Rumanía, por ejemplo, y quiero ver cómo cumple Rumanía, pues de momento al 25%, ¿vale? ¿Dónde tiene más problemas? Aquí. ¿En qué punto está? En iniciado, ¿vale? Pues vemos a un golpe de vista cómo está cumpliendo Rumanía, en este caso concreto. Y así con todos, ¿sí? Todos los veis. El gestor documental igual. Hay una funcionalidad además que vamos a ver ahora, también basada en IA, que ayuda a mejorar la documentación que ya tienes. Pues nos venimos aquí al gestor documental y vamos a tener la posibilidad, vamos a ver que se cargue el dashboard primero, pero dentro del gestor documental, bueno, solo hay un documento de prueba, pero eso aparece así. Pero vamos a tener otra ayuda en el que si le subimos documentación, nos la puede procesar y en función de lo que le digamos, nos va a pedir una interacción, nos va a pedir un prompt. Y si queremos que nos mejore el documento, que nos lo complete, que nos lo haga más técnico, que nos añada un apartado de notificación a dirección de un incidente, porque no lo tengo todavía, la IA te ayuda a mejorar ese documento. Y con lo cual, pues es otra ayuda más de las muchas que hemos visto de inteligencia artificial que está incorporando la solución. Y luego, en la parte de gestión, vamos a tener otra parte más del día a día. Vamos a tener la gestión de incidencias, que en NIS 2 es crítica por los plazos. Entonces, vamos a poder parametrizar los reportes de incidencias si estamos en diferentes países o en diferentes jurisdicciones, cómo se reportan las incidencias en cada sitio. Y, por ejemplo, pues para el caso español, ya está parametrizado el modelo, la plantilla de incidente, aunque luego cuando se transponga la directiva habrá que ver si esto queda así o no. Pero bueno, de entrada ya tenemos un formato donde vamos a poder ver y documentar todo lo que nos interesa de un incidente para luego poderlo reportar hacia los organismos competentes y así con todos los incidentes. A partir de aquí vamos a poder definir las auditorías anuales para garantizar el cumplimiento, vamos a poder, si está todo basado en un SGSI, porque ya tengamos una 27001, vamos a poder integrar las auditorías de NIR 2 dentro de las auditorías que ya hacemos de 27001, generar los informes de auditoría, tener todo el checklist de controles que tengo que revisar para cada país y para cada norma. También, por supuesto, todo enlazado con la parte de riesgos y de cumplimiento. Y para finalizar, simplemente comentar que toda la herramienta, al final, tiene una gran ayuda. O sea, aparte de toda la automatización que hemos hecho y de todo lo que habéis visto, que reporting, informes, dashboards, todo. Hay una parte de informes, por ejemplo, muy potente que nos ayuda a sacar un informe muy, muy, muy en detalle sobre un aspecto concreto, por ejemplo, sobre un activo, sobre un riesgo, sobre un control. O sea, pinchamos en un activo en concreto y podemos sacar eh, los informes que necesitemos en base a NIS 2, en base a otros formatos que queramos. Vamos a poder sacar todo. Y si en algo tenemos dudas, además de que estaremos nosotros y estará GMV y estará siempre alguien con vosotros, y ya con esto termino, en la herramienta hay un chatbot donde cualquier duda que tengamos de uso de la herramienta, técnica, teórica, de lo que sea, nos va a ayudar. Por ejemplo, aquí le estábamos preguntando que nos dijese una metodología para evaluar controles de seguridad y nos ha sacado una metodología. Y le podemos decir que nos dé un ejemplo de parámetros para calcular la eficacia de un control. Y nos dará ejemplos para calcular la eficacia, aunque ya lo sabemos, porque, bueno, al final, pues por poner un ejemplo. Y te va dando ejemplos sobre cómo calcular la eficacia de un control. O sea, es decir, no es solamente una ayuda de, oye, no me acuerdo dónde está esto, que te lo va a decir, sino que es una ayuda teórica también, e incluso te pone informes y te pone enlaces a otras partes de la herramienta, en este caso al manual, donde te explica con más detalle esa parte que él entiende que está relacionada con tu consulta. Con lo cual, es otra de las mejoras que se ha hecho en la herramienta, muy usada y que cierra también el círculo para que sea más usable, sea más fácil, aporte más, tengas esta ayuda que antes no existía. Y al final, y cierro, y ya pasamos al turno de preguntas, con lo cual ir pensando que queréis preguntarnos.
Con lo cual, al final es una herramienta que te automatiza todo lo que se puede automatizar, te aporta la base de conocimiento eh, más que suficiente para poder trabajar con tranquilidad y sin el miedo al folio blanco, como dije antes. Todo eso deriva en menos tiempos invertidos en esto, más fiabilidad en los resultados, más tranquilidad, más seguridad y además, pues aderezado, ¿no? Si me permitís la palabra, con todas estas innovaciones basadas en IA y otras que ayudan a que pues, la herramienta sea un compañero de viaje pues, interesante de cara a estos proyectos, ¿no? Y por mi parte, poquito más. Se podría avanzar mucho más, pero bueno, como quedan 10 minutos, yo creo que ahora lo que toca es escucharos, ver preguntas, aprovechar y, como digo siempre, las preguntas que no dé tiempo a contestar, pues las contestaremos luego por correo sin ningún tipo de problema. Voy a mirarlo, la parte de preguntas, y vamos viendo qué nos estáis preguntando. Vale, a ver, mira, estaba para vosotros. Bueno, para ti, Ángel, a lo mejor. Eh, Adelante. bueno, es fácil, pero es fácil, pero bueno, no tanto. Eh, ¿Qué fecha hay prevista para la transposición de la directiva? Bueno, evidentemente tenía que haberse traspuesto de forma legal el 17 de octubre del 2024. La Unión Europea nos ha abierto un expediente por no haber hecho esa transposición. No hay fecha en los mentideros a ningún periodista para que se ponga esa transposición, con lo cual, bueno, pues hay cierto nivel de preocupación, lógicamente, para poder ver qué medidas explícitas, en el caso del territorio español, se han de implementar. También quiero lanzar un mensaje de tranquilidad. Con la guía que ha establecido NISA, de los requisitos, evidencias y demás, y con ese mapeo que habéis visto un poco, en cierta medida, entre diferentes normativas de referencias, incluyendo el esquema nacional de seguridad, podemos garantizar que, bueno, que va a ser muy complicado encontrar un requisito que se pida en cualquier territorio que no esté cubierto por ese mapeo de controles adicionales. De hecho, yo animaría a no esperar esa transposición, porque en el fondo se va a basar en lo que Sí, habéis visto y establecer un modelo, insisto, de controles comunes que cubra vuestro negocio, que os ayude a avanzar en esa parte de ciberexcelencia, porque cuando hablamos de controles puede parecer que estamos hablando de un tema, bueno, teórico de cara a una auditoría, pero detrás de ese control hay que implementar medidas técnicas, posiblemente se derive un refuerzo del plan de continuidad de negocio que quizá sí. implique inversiones, es decir, temas que van a requerir tiempo, esfuerzo y dedicación y que no pueden postergarse más para poder implantar. Insisto que con los requisitos afortunadamente que NISA ha establecido en esa guía de junio de 2025 y con lo ya establecido en mapeo, se puede tener la absoluta garantía de iniciar esta implementación sin esperar a la transposición nacional. Lo que vamos a poder garantizar, por lo que he visto, es estar cubierto tanto en este país como en cualquier otra geografía que sí lo haya hecho. Muchas gracias, Ángel. Mira, hay otra que también creo que es para ti. ¿Cómo ayuda a tener implantada 27001 para cumplir NIS 2? 27001, Bueno, ¿eh? No NS. fijaros que 27.001, lo he dicho en la parte introductoria de esta charla, incluso países como Bélgica lo va a, con- eh, lo va a considerar como una muestra de que se está cumpliendo con IS-2. Lo que hemos visto en la experiencia con algunos clientes, de la 27.001 es verdad que se queda a un nivel de controles un poco superior a lo esperado, los requisitos incluso que exige MISA, por supuesto inferior al Esquema Nacional de Seguridad. Es una muy buena base, alguien que tenga una certificación en el 27.001, le va a ser muy fácil cumplir con ese plus que se le está pidiendo para cumplir con NIS 2. ¿De acuerdo? Lo considero una base súper estándar. De hecho, en la normativa inicial, la familia 27.000 se ponía como modelo de referencia justamente para tener ese lenguaje común, esos estándares de referencia común que sirviera para establecer ese sustrato único a nivel europeo. Después, al dar pie a las posiciones nacionales, pues ha habido esas divergencias. Pero me parece una base fantástica. Muchas gracias, Ángel. A ver, un segundito que hay por aquí las preguntas. Vale. Se puede, bueno, esta es para mí, me la autoleo y ahora respondo. ¿Se puede llevar en la herramienta de forma integrada normativas como Esquema Nacional de Seguridad, Continuidad de Negocio y NIS 2? A ver, integrado sí, claro que sí. Es el leitmotiv de la herramienta, ¿no? O sea, tener todo integrado aquí. Y tú vas a poder tener el sistema de gestión de base. ¿Esto cómo se monta? Montas un sistema de gestión de base dentro de la plataforma
con más elementos que no solamente los que te podría pedir una NIS 2 o una 27, por ejemplo, y luego, pues, toda la parte de seguridad, como decía Ángel, la resuelves en la herramienta con lo que te pide 27, salvo que NIS 2 diga lo contrario. La parte de resiliencia que te pide NIS 2 la resuelves con lo que ya tengas de continuidad de negocio, que lo vas a tener. Y luego, otros aspectos que van a ir surgiendo, un TPRM de proveedores o lo que sea, también lo puedes tener de manera integrada. Va a depender mucho del alcance. Es decir, tú puedes tener una 27001 en una parte muy pequeña de tu alcance, de tu empresa, o puedes tener una 22301 de continuidad en una parte muy pequeña, en un servicio muy concreto. Pero si los alcances son coincidentes, se puede, se puede hacer integrado sin ningún problema. Sin ningún problema. Ok, mira, otra pregunta. ¿Exige NIS 2 alguna categoría específica del NS? Todo tuyo, Ángel. Pues muy buena pregunta. Pues intento de Conato de sacar el perfil de cumplimiento que se fue retirado, creo que recordar que la CCN Stick Sí. 892 se hablaba Sí. que, claro, que con el NS alto ya lo cumplías. Claro, lógico. En la práctica no hay ningún requisito adicional en este sentido que implique que se va a obtener el NS alto. No esperamos en ese sentido que se traduzca en ese nivel de cumplimiento. Esperamos un nivel de cumplimiento menor. No. Sí, yo creo que sí. Sí, sí. Mira, hay aquí otra pregunta. A ver esta quién se la queda. ¿Cómo nos puede ayudar en TPRM? ¿Permite auditar, controlar a terceros mediante cuestionarios o similar? Bueno, sí, lo he comentado antes, pero bueno, lo repito. eh, Todo lo que tenemos montado para el proceso de análisis y gestión de riesgos y para el proceso de cumplimiento se puede hacer internamente para tu empresa, para tu organización, o se puede abrir para que te lo conteste un proveedor. Entonces, además, hay un módulo específico de TPRM que se centra solo en cadena de suministro, pero vamos, la respuesta es sí, que te permite llevar ese control. Yo ¿Vale? si me permites, Alejandro, aunque Sí, la sí, pregunta era claro. para ti, pero quería señalar un poco el impacto que tiene NIS2 en toda la cadena de subcontratación, toda la cadena de proveedores. Muchos de nuestros clientes nos están llamando no porque a ellos les afecte de forma directa NIS2, pero sí les afecta porque el cliente suyo sí está afectado por NIS2 y les pide requisitos de seguridad y de homologación para seguir trabajando con ellos. Con lo cual, el reto se va a extender a toda la cadena de suministro. Va a haber que hacer análisis de riesgos para toda la gestión de proveedores y va a haber que tener un modelo de evaluación continua del desempeño a nivel de seguridad y a nivel de SLA de esos proveedores para poder cumplir con NIS2 y por lo tanto están afectados los proveedores. Aquí lanzo un warning porque si hablamos de cadenas de suministro a nivel europeo, hay que tenerlas mapeadas, por lo menos en los servicios críticos. Y eso puede implicar pues unos niveles de subcontratación que no son precisamente sencillos. Ahí lo dejo y de ahí ese inventario extendido también en la parte de proveedores, también incluyendo la modelización de la cadena de suministro. Bueno, puede ser algo similar a Dora, ¿no? De hecho, efectivamente, Dora, que aplica al sector bancario, es por así Eso decirlo el es. NIS 2 en banca, ¿no? Claro, Aquellas empresas del sector bancario que están obligadas a Dora no van a cumplir NIS 2, pero porque es igual de exigente o más que NIS 2. Y ahí sí han hecho mucho enfoque explícito de las necesidades de la gestión de la cadena de suministro de los proveedores críticos. correcto. La verdad es que nos viene un mare magnum normativo Muy desde el punto de interesante. vista técnico increíble, increíble. Bueno, última pregunta. ¿La herramienta funciona también a modo de CMDB? Sí, o sea, en la herramienta existe una funcionalidad de CMDB que se puede usar integrada con lo que hemos visto. Hoy no estaba, pero existe dentro de la plataforma. Y ahí la estrategia suele ser tener una CMDB muy amplia, muy, muy amplia, y luego de ahí sacar un inventario de activos específico para la parte de seguridad o de continuidad o de resiliencia que te aplique. Entonces, lo habitual es, si tú en la CMDB tienes 5 o 6 activos, que es que si la máquina virtual, el hipervisor, la base, no sé, la base de datos, no sé qué, tengas un activo que sea la aplicación, que es lo que realmente te preocupa a nivel de negocio y a lo que le tienes que analizar los riesgos y asegurarlo. Entonces, existe la CMDB, existe la transición de CMDB a inventario de activos y todo eso pues se puede articular también para quien quiera montar una CMDB o tenga ITIL o tenga ISO 20000 y quiera hacerlo por ahí. Pues creo que no hay más preguntas. Si llegan más o luego nos escribís, os las contestamos.
daros las gracias a todos, a vosotros también, Ángel y Albert. Recordaros lo de Todos la a vosotros. encuesta, que por favor Gracias. las dediquéis un minutillo a ello. Y insisto, dar las gracias. Y no sé si Ángel, Albert, queréis decir algo más y Nada, cerramos. igualmente agradeceros vuestra asistencia, efectivamente, y también animaros a que os impliquéis en este mundo de la implantación de esta normativa que nos va a afectar a todos y que todavía no está calando la necesidad en muchos sectores y que es muy, muy, muy necesario que entre todos demos soluciones prácticas y productivas para intentar que estas implantaciones no solamente sirvan de cara a una auditoría, sino que realmente sirvan para mejorar lo que persigue, la resiliencia de las organizaciones y estar más preparados, como lamentablemente estamos viendo, ante cualquier tipo de incidencia disruptivo, ciberataque y demás, que realmente está comprometiendo la seguridad de países y la seguridad de sectores completos. Un apunte solo, recordar el ataque que ha ocurrido en ciertos aeropuertos hace unos días, ¿no? Bueno, hay que estar preparados y estas normativas vienen para eso, no vienen para ser un escollo normativo, sino directamente para ayudarnos a mejorar nuestro posicionamiento y hacernos más Sí, resistentes sí. a ese tipo de amenazas. A un familiar mío, ya como anécdota y cerramos, le pilló en un aeropuerto de los que sufrió un ciberataque y dice que el caos fue monumental. Así es. Sí, sí, sí. Pues lo dicho, muchas gracias a todos. Seguiremos con estos ciclos de webinars y nada, que tengáis todos muy buen día. Muchas gracias por asistir a todos, ¿eh? Lo mismo digo, vaya muy bien. Hasta luego. Hasta luego.